Partimos temprano, un mundo desconocido. Te volviste a dormir, yo acariciaba tu pelo. Despertamos confusos más allá del silencio, en un sueño de óxido y faros perdidos. Como lobos marinos entre la corriente, caímos al límite de un desierto baldío. Caminamos glaciares sobre ríos. ¿Cómo estás? Bien, ¿Qué tal? ¿cómo estás? Yo soy Bismarck. Mucho gusto. We are ready to go to Camiaco by boat. And it's gonna be 3 hours, more or less. Once we are there, we're gonna visit some plantation. We're gonna discover their way of living, their way of working, and we're gonna see the cocoa quality, how the plants are managed. So the idea then would be to make such a good cocoa to send it to Italy. Ciao. Es un bello pulito. Venga lo que venga, pase lo que pase. I don't need it. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos el fin de semana. cuando vuelvo. No sé. Perfecto. Yo. Gracias. Quello che più mi interessava era vedere una comunità dove davvero non c'è stato nessun contatto con la filiera internazionale del cacao. So awesome. Nelle comunità più isolate il problema è quello di entrare nel mercato. Non riuscendo a entrare, i campesinos non si sentono incentivati a mettere più impegno per una lavorazione più di qualità. Il vantaggio qui è che è del tutto naturale ed è uno dei pochissimi posti nel mondo dove è ancora così. Entra, pues. Entra agua. Entra, pues. Pero es normal. Muy cargado está el mar. We have some water on the boat. This is not normal. El mismo decorado, pero con un guión totalmente distinto. Las mismas caras, los mismos caminos. Ahora todo es igual, pero nada es lo mismo. En los monos se comen el cacao. Lo mono es una plaga para el cacao. Es algo negativo, ¿no? Que uno pienso que tiene que depender en el lugar, tener su vivienda donde está la plantación de cacao. Entonces tiene que defenderlo con qué? Estando la gente, ellos se ahuyentan, ellos no conviven con las personas, ¿no? Entonces todos los días uno tiene que visitar las plantas, ir hasta el fondo del cacaozal, que es eso, ¿no? Y acá le decimos chocolatal, pues, como si te besara la amiga. Ya puede. ¿Ah? Ya. Turca. Aquí en la rema. Sí, que el tarope nos ha tapado el arroyo. Hay mucho tarope y tenemos que buscar por aquí por la orilla, hacer un caminito para salir a la laguna. So we are almost in Camiaco, but we get stuck. So we are in the forest waiting for the boat. The boat is getting on the other side. Ya de aquí salimos al río. Este era lo más difícil. Salimos al río y ya estamos en 5 minutos en Camiaco. Perfecto, ya llegamos. Esta es la historia de una idea que
se supo ir, quedó anclada en la marea y se mueve en algún rincón de la tierra. ¡Ole! Ya llegamos. Es la voz de aquella en su tumba de oro, es la luz. Aquí es la vivienda de mi hermano, que Okay. él también se dedica a esto del chocolate, del cacao. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿De dónde se van llegando ustedes? De la Loreto. Hola, de lejos. ¿Qué tal? Julia, mucho gusto. ¿Cómo están? Muy bien. Hola. Pasen. Se huele bonito por aquí. Está seco, listo para procesarlo ya. ¿Puedo ver? Claro que sí. Qué belleza. Orillando este río Mamoré, hay lagunas, arroyos que son cargadas de plantas de chocolate, cargadas del árbol de chocolate, y todo es a lo que Dios nos dio, todo es natural. Tengo 60 años y ya se producía ese chocolate, ya se producía. Esto es un pueblo de tradición, una zona tradicional chocolatera. Chocolate. Todos los años en su época la gente recoge chocolate. ¿Y usted también fermenta y seca? Sí. Por allá. Por allá no, yo traigo de acá fermentado, lo escurro en estas bolsas, se fermenta y de ahí se viene aquí y se saca ya al sol para que seque. Uno tiene que estar atento para recoger o tapar para que no se moje. ¿Me cuenta un poquito si usted limpia o poda o hace algo de manejo durante el año? No. Nada. Nada. Estas son tierras bajas, son inundadizas. Hay época del año en este tiempo, entonces se inundan todos los mismos chocolatales donde está la planta, se inundan, sí, se ¿verdad? llenan de agua. ¿Y no es un problema? No es problema. Claro que la gente deja, ¿no?, de coger. Para cosechar, sí. Pero dice que claro, cuando inunda, al año más produce. Produce más porque se limpia el terreno. Se limpia, claro, y no enloda. Más produce esas plantas. Entonces se limpia solita, sin hacer nada. Claro, el agua lo va después la corriente. Y fertiliza la misma tierra. Today we're gonna go to visit a plantation of Mr. Pedro. He's gonna show us how he harvests, and we're gonna have 3 hours by boat. Hoy salí a caminar y me puse a cantar porque tengo que tolerar todo lo que me hace mal. Tataralí, tataralá. Me puse a cantar, tataralí, tataralá. Todo lo que me hace mal. Vida, no me trates mal, siempre te quise igual. Te
Ay. Bueno. The rain is coming, so we don't know what's happening, but the engine is not working. Tú no te preocupes, estamos en el río y el río nos lleva para... ¿Dónde nos lleva? Para la casa. Y para abajo. Para abajo. Para abajo. Y para abajo. Y para abajo. Y si nos lleva para abajo, estamos seguros que vamos a llegar a la casa. Después a Brasil. Yes, Brasil. Tenemos 2 sándwiches. Yes, 2 sándwiches. Ya. Ah, tenemos 3 mandarinas. 3 mandarinas. Resignado a perderte y solo me queda Llorar. eso y vacío sin ti, odiando y amando. Se supone que tiene que funcionar. No funciona. ¡Pedro! Papi Loro lo vamos a llamar. ¡Pedro! ¡Pedro! Aquí está la canoa. Aquí está la canoa de Pedro. No hemos llegado, tenemos que agarrarte. Tú te agarras de ese motor, no te sueltas. Te jalas de la cola. Esa cola. De esa cola. Mucha Julia, Julia es la mejor puntera. Julia. Estoy agarrada. ¿Así? Así, ahora procura apegarte. ¡Pedro! Eso es lo peligroso cuando llueve, las plantas quedan muy resbalosas, la escalera, entonces cosechamos lo que alcanza nuestra vara, lo que alcanza nuestro gancho. Eso es lo que hacemos cuando llueve, para no perder el día, ¿no? Siempre estamos haciendo algo. ¿Eso es todo? Sí, puedes jalar. Jala con fuerza. Per far sì che il cacao, ma così come qualsiasi albero da frutto, per questo si pota, produca di più, bisogna appunto eliminare i rami in più e così ci puoi arrivare anche con quella roba che hanno loro proprio corta, senza prendere le scale. Invece qua gli alberi sono bellissimi, ma sono un casino per cosechare, ma anche i frutti, hai visto quanto piccoli sono, io non li ho mai visti così. ¿No está madura? Está madura, sí. Ahora te voy a buscar una ya más bonita. Ahora te explicaba el tema de la venta del chocolate, ¿no? Sí. ¿Y a cuánto lo vende ahora? Nosotros hemos estado vendiendo el precio máximo que llegó este año, 300 bolivianos. Bolivianos por arroba. Por ¿Y arroba es 15 kilos? 11 kilos, 750 gramos. Nunca tenemos una motivación, por decir, una empresa que venga y te compra a un buen precio, entonces para que vos puedas a tu chocolate acomodarlo, entonces que produzca. Ahora viendo como se dice, un proyecto que te motive a mejorar,
a tener más producción. Entonces la gente se dedica. Mira, esto es chocolate. Te vas acá, cruzas esta laguna al frente, Chocolate. es chocolate. Te vas para abajo, es chocolate. Wow. Mayoría del monte es chocolate. Sí. Eso lo hemos cosechado, digamos, ayer, ¿no? Sí, Esto ya es de... está fermentado. Sí, claro, de lo que ya se ha bajado de ahí, ya ha escurrido el jugo. ¿Y ese después lo pone allá? Sí, esto después de 3 días ya va al sol. Así se ve el colorcito que cambia. Por ejemplo, 3 días ponemos a fermentar, a escurrir. Y luego de 3 días de sol, pero el clima a veces no está a los 3 días. Claro. Entonces a veces se escurre 3, 4, 5 días De fermentación. de fermentación. Sí. Y eso varía el color y eso. Suelen suceder accidentes, pero gracias a Dios no con desgracias, ¿no? Pero, Cuidado. Sí, con mucho cuidado. Incluso a veces sin escalera te subes a un árbol, si no sos precavido, te agarras de repente un gajo que está seco y no te das cuenta y te vas para abajo. Yo he visto caer a un amigo que me estaba acompañando a cosechar. Estaba él ahí sentado riendo cuando se le quebró el gallo. ¿Y qué pasó? Cayó así. Lo he visto yo que se ha ido en cámara lenta. No le pasó nada, gracias a Dios. Cayó en piso así. Menos mal no había un palo, porque si caes encima de un palo, No. te quebras, te partís enterito. Pero Bueno. Dios quiera que eso no suceda, ¿no? Que no nos suceda. Puede ser una tresita. Claro. Puede ser Seguro que no. le gusta ser linda. Como el cabello, ¿no? Sí. Y van a ir a utilizar las escaleras hoy. Sí, porque es arriba. Está Y porque muy ayer era todo mojado, entonces era más peligroso. peligroso para que se caigan de repente, Claro. porque tienen que subir. Hoy va a ser menos peligroso, pero también es peligroso. Siempre porque es peligroso. Súper alto. Siempre es peligroso. Esos son los riesgos que corren para sacar el cacao. Tienen que aprovechar al máximo todo lo que puedan encontrar. Sí, señor. Señorita. In un procedimento del genere dove ogni coltivatore più o meno fa come gli viene e ogni cosecha è diversa perché dipende se c'è il sole, se non c'è il sole, eccetera. E così non puoi avere un prodotto finito di una certa qualità per cui non lo puoi vendere all'estero. E poi avere delle infrastrutture per seccare. Quindi come delle basi di legno sollevate dal suolo, quindi che non prendono l'umidità dal suolo e coperti con la copertura che si sposta. Così che quando c'è il sole lo apri, se c'è troppo sole nelle ore centrali lo chiudi i primi giorni, poi man mano lo lasci aperto, quando piove lo copri. E a quel punto, se tutti fanno in un certo modo, si può davvero pensare di avere un cacao di un certo tipo e quindi venderlo per quel cacao e quindi chiedere un prezzo maggiore. Yo me ocupo de formación profesional, hago cata de cacao y chocolate y durante el año viajo de país en país, en diferentes países del mundo, entre Asia y Centro-Suramérica, para las capacitaciones profesionales de las personas. Camiaco nos dio la posibilidad de ver algo muy único a nivel mundial, que son esas plantaciones dejadas crecer sin manejo, sin ninguna tecnificación. Ci sono dei ragni pericolosissimi comunque. Ma l'hai visto? Mi allegra per te. No, ce n'era uno che ti ha sfiorato il braccio. Bene. Andrea, mucho gusto. Pedro, Muchísimo gusto.
Yo empezaría desde allá, ¿no? del trabajo más fácil, que podría ser darle un espacio al cacao donde no hay animales, donde no hay trabajadores que no se hayan lavado bien las manos, que no tengan las botas bien limpias, porque el cacao es un fruto que absorbe absolutamente de forma muy fácil aromas y olores. Entonces la idea es, se pone una pila, se lavan las mazorcas y después se abre. Se crea una estación de fermentación, se crea una estación de secado, que también uno puede utilizar madera, puede utilizar cosas que hay normalmente, ¿no? en este lugar. Cuando ya todo esto está hecho, ya el brinco de la calidad para mí va a ser muy evidente. Entonces, Moisés Cuelle Herrera. Moisés. Para que esté temprano va a poder usted. Con 100 granos de cacao se puede ir a hacer una pequeña evaluación del grado de fermentación que tiene el cacao. Más es café, mejor fermentación tiene. Más violeta, menor fermentación tiene. Y esto podríamos ponerlo en lo que es completamente café. Yo nunca le voy a decir, ah no, esto tíralo, no se tira nada del cacao. Pero si yo puedo subir la calidad de uno y mantener igual la de otro, sigo vendiendo la de baja calidad al mismo precio de hoy y busco de subir la calidad del otro. Entonces en realidad no estoy perdiendo dinero, pero no estoy afectando la calidad que podría ser muy buena del principal. Nadie estaría ganando porque... Estoy ganando, claro. Fue muy lindo ver la comunidad local apreciar mucho la presencia de todo el grupo del proyecto, porque vieron la posibilidad de rescatar la comunidad, rescatar el trabajo que están haciendo y de esta forma mejorar la calidad del producto, porque se dieron cuenta también con ejemplos que tienen no muy lejos de acá, que un cacao de mayor calidad puede tener mejor precio y subir la calidad de las condiciones de vida de todos. Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa y ahora está tan cerca, casi ya la puedo leer y espero cada vez más próximo al final. Ya puedo sentir tierra seca tras la arena mojada y no me da la gana de pensar que nada es para siempre. Si esta canción se acaba, que acabe el mundo para todos, todos somos nada. I campesinos non ha un potere contrattuale forte abbastanza da farsi rispettare, però la materia prima e la qualità la fanno i campesinos, che invece sono considerati l'ultima ruota del carro e quelli che percepiscono all'incirca in media il 6% del valore finale. Quindi quando noi in Europa compriamo una barretta, compriamo qualsiasi cosa con all'interno il cioccolato, non stiamo dando valore a un lavoro enorme che c'è dietro. Quindi questo progetto è proprio da qui che parte, fare del cioccolato e del cacao di qualità, da cui poi si può ottenere un prezzo adeguato al loro lavoro. Cuando me quedo mirando como si estuviera ausente, es porque estoy viajando, no pienses que voy a perderme. Cuando ya no quede nada y nosotros vaguemos por la historia como simples hombres solitarios, reyes que perdieron todo, todo lo que tanto amaban por quererlo demasiado, y lo intento cada día, ser todo lo que había imaginado, y me encuentro que la vida
siempre tiene algo preparado que supera cualquiera de mis fantasías, nada comparado.